Universidad Nacional Siglo XX, de la carrera de Derecho, de la materia Derecho Penal y Penología. Tema número 11. La tipicidad y la ausencia. Concepto de la tipicidad. En términos muy simples, podemos decir que la tipicidad es el estudio de los tipos penales. Por tipo ha de entenderse como la abstracta descripción que el legislador hace una conducta reprochable y punible. El tipo penal es el sentido estricto en la descripción de la conducta por una norma. El tipo penal está enfocado desde el punto de vista. Inciso A. Como sustantivo. Es la descripción de la conducta a la que se asigna una pena. Inciso B. La tipicidad como adjetivo. Es la característica de una determinada conducta de ser adecuada a la descripción del delito. En otras palabras, es el tipo en la fórmula que pertenece a la ley, en tanto que la tipicidad pertenece a la conducta. Los hechos cometidos por el hombre para que se los pueda sancionar con una pena deben estar decretos en la ley. Esa descripción legal, desprovista de carácter valorativo, constituye la tipicidad. Para el jurista, toda conducta que no puede ser incluida en los tipos legalmente acuñados, aunque sea antijurídica y culpable, constituye lo atípico, esto es, conducta no punible. Ernesto Benjin, profesor de la Universidad de München, es el primero en referirse a la palabra tipicidad, que significa en alemán Tatbestand, en 1906, aludiendo a la figura de un delito tipo. 2. Relacionar la tipicidad con los demás elementos del delito. Existe una constante relación entre todos los elementos del delito, porque ontológicamente el delito es un objeto cultural y las partes que constituyen guardan entre sí y con el todo. La relación propia de objetos de esta naturaleza es tipicidad, culpabilidad, antijuricidad en cuanto están dentro del delito. Fuera de él andan, son adquieren significado en cuanto forma parte del todo, resultan indispensable para quien en total sea jurídicamente un delito. La tipicidad no solamente define la acción, sino que cualifica también las otras características de la acción punible, antijuricidad y culpabilidad, relación que se va a poner manifiesto al definir el delito. Inciso A. La tipicidad de acción. La acción debe ser típica porque tal es la esencia misma de la tipicidad. Toda acción, por antijurídica y culpable que sea, si no es incluible en los tipos legalmente establecidos. Lo atípico es para el jurista significa una acción no punible y viceversa. Acción típica significa acción digna y pena según de medida de las penas correspondientes y conforme a las demás disposiciones legales relativas y punibles. Inciso B. Tipicidad y culpabilidad. Para comprender la función cualitativa que la tipicidad ejerce sobre la culpabilidad, sería suficiente advertir que el delito del homicidio, por ejemplo, no puede construirse acoplando al ilícito muerto de un hombre al dolo del prevaricato. La culpabilidad ha de ser la correspondiente el delito de que se trata, es decir, de cada delito tiene un sentido expuesto. Su culpabilidad hoy es valor entendido que la culpabilidad es característica integrante del tipo legal y que debe formularse el tipo injusto haciendo una distinción en el tipo de culpabilidad. Inciso C. La tipicidad y la antijuricidad. En punto que ha dado motivos, el trabajo de mayor interés es el que se refiere a la relación de la tipicidad y la antijuricidad. El modo de enfocar la cuestión pasa por tres etapas. En la primera, fijada por Beijing, la antijuricidad se presenta independientemente de la tipicidad o la tipicidad importa la pura descripción, en tanto que la antijuricidad encierra un juicio de valor referido a la forma. Sigue en el desarrollo de la idea Mayer, para quien la tipicidad no decide en la existencia de la antijuricidad, puede considerarse un indicio de ella. Por último, Maxner afirma que la tipicidad denota con su sola presencia de la existencia de la antijuricidad. 3. Importancia de la doctrina del delito.
Si sostenemos que la tipicidad es el injusto circunstancialmente delimitado por la norma penal, vamos que ese elemento del delito cobra innegablemente importancia por cuanto revisa emisión de garantía para la comunidad, la de no ser penalmente perseguidos por conductas que no se pasen de características de la tipicidad. En otras palabras, la importancia que tiene la doctrina en la tipicidad se halla determinada por la función garantizadora, la que está referida constitucionalmente al principio de la legalidad, en el mismo que se asienta en el potegma, nullum crimen no haya pena sine lege, en el mismo que se asienta en la Carta de la Naturaleza Jurídica con la Revolución Francesa de 1879. Los códigos penales, con su catálogo de tipos, desarrollan, actualizan y concretan el apotegma citado. Con ello garantiza aquel postulado democrático en virtud del cual es ilícito muy comportamiento humano que no está legalmente prohibido. Por otra parte, es bueno aclarar que solamente aquellas acciones que se acomoden en las previsiones de la ley penal es el tipo del delito que contienen las disposiciones constitucionales con merecedoras de la sanción o pena, por lo expuesto a toda sanción, o mejor dicho, toda conducta que no se encuentra en los tipos establecidos con anterioridad a la comisión de un hecho antijurídico. No son objeto de la sanción alguna por cuanto nadie está obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no mandan, ni a privarse de las que ellas no prohíban. Finalmente, contrafunción que cumpla la tipicidad, la de ser de garantía procesal, como veremos Constitución, cuando un sujeto cualquiera comete una acción calificada como un delito, es conducido ante el juez instructor que analiza si el acto cometido se encuentra en previsiones existen en el Código Penal, se halla que ha dicho acto acomodado a uno de los tipos penales y encontrado indicios de culpabilidad. Determina que el individuo pase ante el juez del partido, o sea, la autoridad que goza de plenos poderes jurisdiccionales, que en contrato en el proceso prueba plena contra el acusado, dispone la pena correspondiente. Pase a ello, el procesado tiene la facultad de apelar la sentencia y en ese caso confirmarse dicha sentencia. Tiene la opción de recurrir la nulidad o de sanción entre la Corte Suprema de Justicia. 4. La tipicidad como límite de la antijuricidad. Todo acto calificado como contrato o contrario del derecho no es suficiente para que sea sancionado penalmente, por cuanto existen acciones antijurídicas que merecen sanción por no estar identificado otro tipo de penal. La tipicidad en cuanto a la existencia para que una acción opere como presupuesto de imposición de la pena culpa importante función, así por una parte límite de la extensión de los puniendus, o sea, que no se puede castigar con una pena más las conductas típicas, es decir, las que aparezcan designadas en los tipos establecidos. De este modo, la garantía que hemos expuesto en línea arriba. 5. Elementos del tipo. Cuando se quiere enumerar los elementos del tipo, mucho mejor es hablar de su calificación, es decir, clasificar sus elementos. En tal sentido, en los elementos del tipo se clasifican los objetos subjetivos y normativos. Elementos deben ser distinguidos de los generales comunes a todo delito, y limitado con su función y un hecho específico definido a la figura. En los tales elementos aparecen los elementos subjetivos. Son los más puestos que ellos se vale la ley para describir la conducta que conduce la pena. Son los elementos puros de la tipicidad. Son referencias o cosas o personas o modos de obrar, nociones, todas ellas pueden ser captadas por los sentidos. Así cosa el hurto en el artículo 326, la morada o casa de negocio ajena de la violación de domicilio en el artículo 289. Estas referencias objetivas no coinciden con la antijuricidad, que es el elemento también
objetivo del delito y que supone el juicio que resulta de la contradicción de la conducta con el orden jurídico y la lesión puesta en peligro o posibilidad del peligro de un bien jurídico tutelado por la ley penal. Los elementos subjetivos son referidos al sujeto activo que frecuentemente aparece en las figuras delictivas, relacionado casi exclusivamente a la culpabilidad, por cuanto este elemento está ligado al dolo y culpa del sujeto que se ejecuta la acción. Ejemplo, en el caso del delito de rapto previsto en el artículo 313 del Código Penal, definido como la sustracción, retención de una mujer por medio de fuerza, intimidación o fraude con miras deshonestas. Para que se configure ese delito es preciso que las deshonestas acompañen al dolo. Cualquier otro ánimo o atípico para el rapto del propósito debe ser acompañar temporalmente la acción de retener o sustraer. En este elemento se toma en cuenta que las intenciones o proporciones del delincuente. Los elementos normativos se refieren a la valoración jurídica que se hace sobre la conducta tomada en cuanto a los datos o referencias en la comisión del delito. Los elementos provienen o proponen normativos suelen ser frecuentemente en muchos códigos, así como en el artículo 326, cuando le da tipo al hurto, al expresar simplemente el que se apoderara legítimamente de una cosa mueble ajena, incurre en la resolución de 1 mes a 3 años. En este caso citado estamos presente ante un elemento normativo, porque en los términos en los que se concibe la tipicidad o del homicidio del hurto, hay una simple y pura valoración jurídica de la conducta correspondiente, sin tener en cuenta para nada a las intenciones o proporciones del delincuente. 6. Ausencia de la tipicidad. Los tipos penales tienen la exclusividad en la determinación de los hechos punibles mediante la limitación en plenas y termina en cada tipo. De modo, toda acción que no reúne las características contenidas en algunas figuras del parte especial no es delito. La ausencia del tipo presupone la absoluta imposibilidad de dirigir la persecución contra el autor de una conducta no escrita en la ley, incluso aunque no sea antijurídica. Es consecuencia primavera de la famosa máxima nullum crimen pena sine lege, que técnicamente se traduce: no hay delito sin tipicidad. La función exclusiva de los tipos se aprecia muy claramente en su aspecto negativo. Cuando se considera hechos, puede resaltar condenables para la normal y cultura del pueblo, y que no son punibles en la razón de haber sido captados por la ley. Son casos claros de acciones tipificados por otros códigos, tales como el incesto por eje, que en el Código argentino no constituye el delito. Por muy condenables que sea un hecho para nuestra cultura, hasta un tanto no está previsto por la ley penal. El principio de reserva no admite otra resolución que la que declara que no constituye el delito por la falta de tipicidad.